Vamos a trabajar primero viendo todo lo que tendría que ver con el diseño de interfaz utilizando Flexbox. Voy a dar inicio a mi aplicación. Vamos con el npm start. Ya sabemos que estamos trabajando con Expo. Va a tardar unos segunditos. Y luego vamos siempre a correr nuestra aplicación dentro del web browser. Todavía no hemos entrado a la parte ya de la manipulación de los componentes móviles porque de hecho no ha sido necesario. Y dado que queremos que los ejemplos queden plasmados en el video, pues utilizamos la lógica y la aplicación del web browser. Entonces vamos a decirle que vamos a correrlo en el web browser. Esto va a tardar unos segunditos. Voy a cerrar todo esto que tengo aquí arriba. Está iniciando el servidor. Y luego de esto, vamos a ir cambiando algunas características de la aplicación. Ya ha sido compilada. Vamos a darle inspeccionar. Ya saben que debemos de poner la vista en móvil para que tengamos más o menos la visibilidad como que fuese un móvil, y pasamos al código. Entonces, nosotros ya habíamos creado varios componentes. Entre estos componentes, pues vamos a tener lo que serían los componentes funcionales, los componentes tipo clase. Estos componentes nosotros les habíamos dado algunas características de estilos. Lo hacíamos por medio de la constante styles. Cabe destacar que los estilos no necesariamente tienen que llamarse styles. O sea, uno puede poner el nombre que desee porque es una variable sin más. Los styles lo igualamos a lo que sería stylesheet.create. Recordemos algo. Stylesheet es una clase global de React Native y tiene un método estático llamado create, que básicamente lo que hace es crearme un objeto o retornarme un objeto de tipo hoja de estilo. Cabe destacar que no es necesario utilizar el style sheet. Yo puedo perfectamente eliminar todo lo que dice style sheet create y los paréntesis y dejarlo como un objeto JSON sin más. Sin embargo, esto tendría algunos inconvenientes. Por ejemplo, tendría yo que saberme cómo se llaman todas las propiedades al pelo. Gracias al método create_stylesheet, yo puedo utilizar el asistente y este se encargará de sugerirme lo que serían, en este caso, las propiedades de forma dinámica y hace un poquito más fluido el proceso de desarrollo. Stylesheet, como ya mencioné, es un objeto JSON lo que recibe como parámetro. Y ese objeto tiene propiedades. Las propiedades del objeto JSON, por ejemplo, la propiedad contenedor, la propiedad header1, la propiedad contenido, serían los equivalentes a las clases CSS del apartado web. Estas propiedades deben de contener o deben tener un valor igual a lo que sería un objeto también en formato JSON. Este objeto JSON deberá ser, en este caso, deberá contener las propiedades ya de los estilos. Por ejemplo, estamos viendo el background, el padding, el border radius, el margin, que son propiedades clásicas de CSS. Ok. Nosotros acá tenemos unos objetos llamados, que lo hemos llamado artículos. Y cada artículo pues tendrá sus características. En este caso nos hemos esforzado porque los artículos tengan las mismas características para demostrar que un componente tipo clase y un componente tipo función se podían comportar de forma similar. Ahora, nos vamos a ir al app.js. El app.js va a ser el encargado, o es el encargado en este caso, de mantener lo que sería el estilo global de la aplicación. Como ya sabemos, el app.js
contiene también algunas características. Por ejemplo, tiene un contenedor que casualmente tiene una propiedad llamada flex. Una de las cosas que con lo que nos vamos a que vamos a tener en cuenta es que al momento de maquetar vamos a utilizar todo lo que tiene que ver con el Flexbox. Flexbox funciona de la misma manera o de forma muy similar a cómo funciona Flexbox en web. Recordemos que esta es una tecnología híbrida y se apoya muchísimo de la filosofía web para crear sus aplicaciones. Hay algunas características que debemos de estar claros. Por ejemplo, si yo tengo Flex 1 y esta clase forma parte del contenedor o la vista principal, entonces ese Flex 1 le indica a la aplicación que esa etiqueta o ese componente va a utilizar el 100% de su contenedor, en este caso de la aplicación o Lab.js. Ok, pero tenemos que estar claros de algo. La aplicación o React Native asume que va a utilizar el 100%, dado que solo existe un Flex 1 dentro de la vista principal o en este caso el navegador. Si yo tuviese dos vistas, y vamos a colocarlo acá, voy a copiar, voy a hacerlo acá mejor, ¿verdad? Voy a comentar todo esto. Voy a comentarlo y vamos a anotar, vamos a ver acá, ahí está, vamos a notar que todo el contenido ha desaparecido. Ok. Si yo tengo dos elementos adicionales, por ejemplo, voy a cambiar acá el background color del container a blanco, para que no se vea la gran mancha negra. Y yo tengo acá dos elementos adicionales. Por ejemplo, voy a tener un text. Ahí lo tengo. Y voy a tener dentro otro text. Texto 1 y texto 2. ¿Verdad? Tengo dos elementos. Como pueden ver acá, ahí aparecen texto 1 y texto 2. Los ha centrado. ¿Por qué los ha centrado? Porque el container tiene dos propiedades importantes, el align items y el justify content, que son propiedades de Flexbox que lo que hacen es centrar los objetos o los elementos. Si yo comento estas dos propiedades, pues lo que va a pasar es que va a provocar que los elementos se comporten como que fueran dos textos normales de HTML. Ok, dicho esto, ¿cuánto espacio ocupa el text 1 y cuánto espacio ocupa el text 2? Básicamente, solo utilizan el espacio o en el que está escrito. O sea, que text 1 termina exactamente donde inicia text 2. Y text 2 finaliza el espacio que utiliza exactamente en el punto donde termina. Ok. Si yo a este texto le defino algunas propiedades o características, por ejemplo, voy a decir que el text 1 va a tener un styles, y lo vamos a colocar acá arriba, va a tener un style que va a ser igual a encabezado o header. Ahí tenemos. Obviamente, bueno, style header. Style.header. Obviamente esto no va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque styles header no existe. Debo de crearlo. Y voy a colocarle acá text 2
lo que sería styles.main. Así lo voy a llamar. .main, que sería el cuerpo principal. Entonces, texto 1, o el espacio texto 1, sería el encabezado. O el componente texto 1 sería el encabezado. Y el texto 2 ocuparía el resto del cuerpo. Ok. Dicho esto, vamos a ver acá. No, profe. Un segundo, profe. Entonces, el header utilizaría un porcentaje y el texto, lo que sería el main, utilizaría otro porcentaje. Vamos a crearlo. Voy a eliminar, o aquí mismo lo voy a hacer. Este va a ser el header y este va a ser el main. Ahí lo tenemos. Les vamos a colocar colores distintos del background. Obviamente, ¿verdad? Le voy a decir que el background color de este sea numeral y le vamos a decir que sea Raro, ¿verdad? Y le voy a decir que el background color del main sea 888. Ok, ahí lo tenemos. Veamos qué tenemos de resultado. Ahí lo tenemos. Tenemos un gris bien claro para texto 1 y un gris oscuro para texto 2. Ok. Veamos qué puedo hacer entonces. Le voy a decir al header que tenga un flex y que su flex sea 1. Ok, veamos qué ocurre. ¿Ya vieron qué está ocurriendo? Automáticamente él entiende que texto 1 va a ocupar el 100% de su contenedor, que casualmente tiene flex 1 también. Ok. ¿Por qué él entiende o cree que va a ocupar el 100%? Tomando en cuenta que se supone que hay otro elemento. Porque realmente la propiedad flex lo que busca son todos los elementos flex del contenido. Y esos elementos flex del contenido, él los suma. Y define el porcentaje en dependencia de la cantidad de estos elementos. Por ejemplo, si existe solo un elemento flex, entonces él entiende que es 100%. Si existiesen dos elementos flex, entonces él diría, bueno, si el elemento 1 tiene flex 1 y el elemento 2 tiene flex 1, entonces él dice, ok, entonces el 100% son 2. Entonces él dice, voy a ocupar, le voy a dar 50% a uno y 50% al otro. Comprobémoslo. ¿Qué pasa si yo le doy al main un flex también? Ok, veamos qué va a ocurrir. En efecto, como lo he mencionado. Él entiende, ok, ¿cuánto es el 100% del contenedor? Son 2. ¿Por qué? Porque hay dos elementos en flex 1. Entonces él dice, si son 2 y, ¿verdad? Si la sumatoria del 100% es 2, entonces él dice, bueno, entonces al elemento 1 le voy a dar el 50% y al elemento 2 le voy a dar el 50%. Ok. Puede que esto no esté tan claro. ¿Qué pasaría si yo quisiese que el elemento 2 ocupara más espacio que el elemento 1? Bueno, entonces le voy a dar al elemento 2 un flex 2. ¿Cuánto sería el 100% del contenedor? ¿Cuánto sería? ¿Cómo? No. ¿Cuánto sería el 100%? En flex, en unidad de flex. Sería 3. ¿Por qué? Porque hay dos elementos y el elemento 1 tiene flex 1 y el elemento 2 tiene flex 2. Entonces, el 100% es 3. Entonces, él va a entender que al elemento que tiene flex 2 le dará lo que sería el 66.6%, ya hablando en unidades porcentuales. Y ahí lo podemos ver. ¿Ya?
Ok, vamos a seguir jugando. Vamos a darle 4. ¿Cuánto sería el 100% de unidad de flex? Sería 5. Por lo tanto, él dividiría, ¿verdad?, el porcentaje del 100% entre 5 unidades. Y le daría, que tiene flex 1, le daría el 20%, y al que tiene flex 4 le daría el 80%. No sé si queda claro esta parte, ¿verdad? No debería ser muy complicada de entender. Ok. Dicho esto, un segundo. Por defecto, a diferencia del Flexbook de CSS en web, ¿ya? A diferencia del Flexbook de CSS en web, el Flexbook de React Native viene por defecto ordenado en columnas. Como pueden observar, están en una pila de columnas, todos los elementos. ¿Qué pasaría si yo lo quisiera cambiar la dirección? Entonces tengo que utilizar la propiedad Flex Direction. Lo tenemos. ¿Quién tiene que modificar el Flex Direction? Tendría que ser, en este caso, el container. Entonces el container le vamos a decir que nos cambia el Flex Direction y le vamos a decir que el Flex Direction sería, por ejemplo, ahí lo tenemos en column, que es el que está por defecto, column reverse, que significa que los elementos que están arriba los va a poner abajo, row, que en este caso sería ponerlo en fila, y luego en fila reverse, que sería ponerlo en fila, pero los elementos que están al final, ponerlos de primero. Entonces, si yo lo pongo en row, veamos qué va a pasar. Ahí está. Ahora, él entiende que va a ocupar los porcentajes o debe dividir los porcentajes a lo ancho y no a lo alto como lo estaba haciendo por defecto. Obviamente, esto ya tiene que ver más con el estilo de componente específico, porque normalmente tú entras a un móvil y todos los elementos o todas las opciones están siempre desplegadas en columnas. Entonces lo vamos a dejar en column. Ahí lo tenemos. Ok. Esto era solo un ejercicio. Ahora, vamos ya a diseñar lo que sería una aplicación más completa. Vamos a irnos por acá y vamos a irnos a My Components y vamos a colocar un nuevo folder, ¿verdad? A este folder le vamos a poner layout. No recuerdo si es con U o con O. Lo vamos a dejar ahí con U, no importa nada. Entonces, acá vamos a decir y vamos a crear algunos componentes. El primer componente que vamos a crear va a ser el encabezado. Entonces vamos a crear header, ¿verdad? Component. .js. Ese va a ser nuestro primer componente. El segundo componente va a ser el main component. .js. Y el tercer componente va a ser el footer component. .js. Y le vamos a poner acá footer component.js. Y no le puse el JS al final. Ok. Lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de esto. Bueno, voy a copiar y a pegar esto dentro del header. Simplemente vamos a hacer un copy-paste de lo que teníamos anteriormente, pero obviamente vamos a hacer algunos cambios de las propiedades. Primero que nada, no se va a llamar MyArticle, sino que se va a llamar Header Component.
A mí me gusta ponerle el nombre a las clases o a los métodos igual a cómo se llama el archivo. ¿Para qué? Para no estar confundido después. Luego de esto, vamos a colocar lo que sería un view. Le vamos a decir a este objeto, vamos a colocarlo por acá. Vamos a decirle que sea my app. Vamos a ponerle acá my React Native App para que se vea un poquito más. Luego de esto vamos a ir colocándole algunos estilos. Por ejemplo, acá le vamos a decir que tenga un padding de 10 píxeles. ¿Ya? Que su background, en este caso, sea blanco. Que tenga vamos a quitar ese border, vamos a decirle el border radius. Sea de 5. Que tenga un margen de 0. ¿Verdad? Que su color, bueno, no el color se lo vamos a poner al encabezado. Eso al contenedor. El contenido va a desaparecer y lo que vamos a poner acá es el estilo del header. Y acá le vamos a decir que su font size sea de 20, ahí está bien. Que su color sea, en este caso le vamos a decir que sea un gris oscuro. Y al de arriba le vamos a decir que tenga un border. En este caso le vamos a poner que sea un border button. Que sea, en este caso, vamos a ponerle el mismo gris. 8888. Ok, ahí está. Este sería el componente que definiría mi encabezado. Ok. Nos vamos a ir a App.js. Vamos, obviamente, a importar. Voy a quitar estas importaciones. Y vamos a importar ese componente. Recordemos que lo debo de exportar para poder hacer uso de este por fuera. ¿Ya? Ok. Ahora, nos vamos al App.js. Y en el App.js vamos a importar lo que sería el header component. Ahí tengo el header component. Y le voy a decir al header component que lo traiga, en este caso, de la carpeta layouts. Y luego de la carpeta, y luego vamos a agarrar lo que sería el header component. Ahí lo tengo. Voy a eliminar esto que está acá. Y también voy a eliminar estos que están acá, ¿verdad? Porque ya no los voy a seguir utilizando para limpiar un poco el código. Y simplemente vamos a utilizar header component como una etiqueta. Ahí lo dejo. Vamos a colocar el style. Va a ser igual. La llavecita. Y le vamos a decir que tome el styles. Header. Lo único que le voy a quitar acá a este header es ese background que tiene. Vamos a quitárselo también al main. Ok. Una vez hecho esto, veamos qué tenemos. Ahí lo tengo. Tengo mi React Native App. Y ahora está mi componente. Vamos a hacer algo. Me voy a ir al header app, lo voy a poner por acá a la par. Y le voy a decir lo siguiente. Primero, que el contenedor tenga un flex. Tengo un flex. En 1. Ahí tengo el flex en 1. Y le voy a decir que
su justify content, o sea, center, y que su align items sea center. Esto es para que se centre completamente. Ok. Como solo hay un elemento, pues él por el momento va a estar utilizando el 100%, porque él entiende que ¿cuántos elementos flex hay en el contenedor? 1. ¿Ya? ¿Cuánto es el 100%? 1. Entonces, simplemente 1 entre 1, 100%. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a crear lo que sería el componente del main. ¿Ya? El main component, que lo tengo acá. Vamos a copiar y pegar lo mismo de este. Vamos a cambiar header por main. Ya saben que esto es solo cambiar el nombre. ¿Ya? Ok. Acá vamos a colocar un lorem ipsum. ¿Cómo es eso de lorem ipsum? Bueno, es simplemente, vamos a irnos acá, vamos a poner lorem ipsum. Tenemos que son estos textos sin más. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Copio y dentro del texto vamos a colocar lo que acabo de copiar. Vamos a este style, le vamos a poner la propiedad P. En este caso sería como un párrafo. ¿Ya? Y obviamente hay que crearla acá. Voy a decir aquí, en vez de header, porque no voy a utilizar header acá, vamos a poner la propiedad llamada P. ¿Ya? Vamos a buscar cómo simplificar más esto. Pueden copiar cualquier texto. Ok. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer con el P? Bueno, el texto va a ser de color, en este caso, que sea totalmente negro. ¿Ya? El font size que sea de 12, como un documento. ¿Ya? Le vamos a decir a P, bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí a P. Le vamos a decir al contenedor que su background sea, en este caso, sea de un gris claro. Vamos a ponerle ahí EEE. ¿Ya? Le vamos a decir que tenga un padding de 10 píxeles. Un border radio, pues también este border radio se lo vamos a quitar. Le vamos a poner margen de 0. El border button color va afuera. Le vamos a decir que tenga un flex de 1, el contenedor. Estamos hablando del contenedor del texto. Y le vamos a decir que tenga un justify content. En este caso, vamos a decirle que sea... Vamos. Si no me equivoco es este, la line item. Le vamos a decir que sea... También, que sea centrado. Al que le vamos a cambiar esto, le vamos a poner acá al P. Le vamos a decir que tenga un text align. 2 puntos. Y le vamos a decir que el text align de este sea justify. Ahí tenemos. Entonces, hemos creado un componente, en este caso que va a tener un texto y que ese texto va a poder tener unas características diferentes a lo que sería el header. Ok. Dicho esto, voy a poner acá otro texto. Este texto va a ser nuestro título. Va a tener un styles. En este caso, llamado title. Y en este caso va a ser básicamente lo que sería el título del párrafo. Vamos a ponerla por acá.
Vamos a colocar ese estilo. Voy a copiar esto acá. Vamos a decirle que tenga un title. Ahí tenemos el title. Y la diferencia va a ser, bueno, que este va a tener un font size de 16. Va a tener el color siempre va a ser 0. El text align va a ser center. Y ahí lo tenemos. Ok. Ahora, ¿qué me resta? Bueno, me resta agarrar este objeto. Vamos a cerrar el main component. Lo vamos a cruzar para acá. Y vamos a importarlo. Corremos esto aquí para que no dé un poquito más de espacio. Voy a importar. Va a ser el main component lo que vamos a importar. Y por acá simplemente vamos a decirle main component. Ahora voy a agregar el main component después de esto. Main component. Ahí lo tenemos. Y le vamos a decir que el estilo de main component sea igual ¿a quién? A styles.main. A styles.main. Ahí lo tenemos. Veamos el resultado. Y ahí está. Ok. Se ha hecho un desastre. Ahora se ha hecho un desastre. El texto se sale, ¿verdad? Sale del párrafo y adicional a esto no está cubriendo los espacios como debería. El texto no es adecuado para esto. Voy a hacer algo. Voy a quitar parte del párrafo solo para que lo veamos ahorita. Vamos a dejar un párrafo bien pequeñito. Solo para que lo veamos porque ahí lo que hay que hacer es utilizar un componente de scroll. Ahí estamos. La dirección del main component está utilizando el 50% y 50%. Eso es porque no está definiendo bien el tamaño o la forma en que se están desplegando los elementos. Ok, entonces, aquí lo que está ocurriendo es que hay un pequeño conflicto en lo que sería la definición de las cajas flexibles, tanto del contenedor como de los hijos del contenido. ¿Qué pasa? Como el componente está retornando una vista y la vista tiene que tener o debería tener un display flex, entonces cuando yo intento sobreescribirlo desde el app.js, pues parece que hay un conflicto y no lo lee bien. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar, ya que el header component y el my component pueden tener su propiedad en flex desde el momento de su creación y no es necesario estarla sobreescribiendo, entonces voy a eliminar lo que sería acá el header y el main. Eliminar estos estilos. Obviamente debería de quitarlos de lo que sería la definición o la declaración de los componentes. Y ahora lo único que debo de hacer es, en el header component, lo dejaría igual, con flex en 1 a como lo teníamos. Ya, ahí no daría ningún cambio. El cambio lo haría lo que sería el main component. El main component lo que debería definirle es su propiedad flex a partir de su contenedor. Entonces, como pueden ver ahí, estoy definiendo flex 4. Y luego, los objetos internos de él van a tener, el título va a tener flex 1 y el párrafo va a tener flex 6. Estaríamos hablando de que el título utilizaría un séptimo de todo el porcentaje del alto del main. Por lo tanto, esto da el siguiente resultado. Acá lo tenemos. Tenemos el 20% acá y tenemos el 80% acá abajo. Ok. Voy a hacer un cambio acá y es que voy a colocar solamente un poco más acá.
Vamos a decirle que utilice un sexto. Recordemos que también hay que colocar el footer a posteriori. Entonces, agrego acá y veamos el resultado. Ahí lo tenemos. Entonces, solo debería de colocar el footer ahora. Entonces, para el footer voy a hacer una copia exacta del header component. Voy a colocar, voy a ver cómo lo acomodo después para que lo puedan copiar de forma sencilla. Obviamente, vamos a cambiar esto. Footer component. Voy a cambiar esto que está aquí. Vamos a poner ahí derechos reservados para... Y bueno. Y luego acá vamos a cambiar esto. Le vamos a decir que tenga 12 píxeles. El background se va a mantener igual. El flex lo voy a mantener en 1. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Y el cambio lo vamos a hacer acá en el main component. Vamos a decirle que utilice un flex en 7 y el header que utilice un flex en 2. ¿Para qué? Para que el footer ocupe menos espacio. Entonces, el footer va a utilizar un 2 décimo, porque estaríamos hablando de 10 unidades, 2 décimos. El main estaría utilizando un 7 décimos y el footer 1 décimo. Obviamente, tengo que importarlo. Vamos a importarlo acá. Lo importamos y lo agregamos. Ahí lo tenemos. Y ahí está. Bueno, más o menos tendríamos aquí, tendríamos lo que sería una pequeña maquetación de una app. Todavía siento que esto está utilizando demasiado espacio. Vamos a ver aquí. No sé, tal vez vamos a hacerlo con 10 unidades. Tal vez con 10 unidades no voy a tener problema. Ahí estamos. Más o menos por acá, ¿verdad? Hay que hacer un pequeño cálculo específico de todas las unidades para que se puedan acomodar de forma correcta. Obviamente aquí hay que pasar por un proceso de maquetación, de configuración, etcétera. Para términos sencillos, ¿verdad? Esta es una forma de maquetar. También se pueden utilizar maquetación por porcentajes. Entonces, vamos a ver en las próximas encuentros cómo hacer maquetación por porcentaje, distribuyéndolo, definiendo específicamente los porcentajes que vamos a utilizar. Y también vamos a ver cómo utilizar los otros componentes.